La Virgen de 23 años nunca había sentido lo que era amar, hasta que el millonario la besó por primera vez, pero lo que él le dijo después del beso dejó su corazón temblando. ¿Qué fue lo que cambió todo entre ellos? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a papel viejo mientras Sofía Herrera acomodaba cuidadosamente los libros en los estantes de El Rincón Literario, la pequeña librería donde había trabajado durante los últimos 5 años. A sus 23 años, tenía las manos suaves pero marcadas por el trabajo, y sus ojos cafés reflejaban una inocencia que contrastaba con la sabiduría que había adquirido cuidando a su abuela María desde los 18 años. «Mija, ya son las 7:30», le gritó don Roberto, el dueño de la librería, desde detrás del mostrador. «Vete ya, que tu abuelita te está esperando». Sofía sonrió mientras se quitaba el delantal azul que la cubría. A través de las ventanas empañadas por la humedad del típico octubre chilango, podía ver cómo la lluvia comenzaba a caer sobre las calles adoquinadas del centro histórico. Las luces amarillentas de los faroles creaban reflejos dorados sobre el pavimento mojado, dándole un aire melancólico a la tarde que moría. «Gracias, don Roberto. Mañana termino de organizar la sección de novelas románticas», dijo mientras tomaba su suéter de lana y su bolsa de tela. «Ay, niña, no sé para qué lees tanto de esas historias de amor si nunca has tenido novio», bromeó el anciano, ajustándose los lentes sobre la nariz. «Ya deberías estar pensando en casarte, como todas las muchachas de tu edad». Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban. Era cierto que nunca había tenido novio, pero no por falta de pretendientes. Varios jóvenes del barrio la habían cortejado, pero ella siempre había priorizado el cuidado de su abuela y sus estudios nocturnos de literatura en la universidad. Además, algo dentro de ella esperaba, algo diferente, algo que ni siquiera sabía definir. «Tal vez algún día, don Roberto», murmuró mientras abría la puerta y el sonido de la lluvia se hacía más intenso. «Hasta mañana». El viaje en metro desde el centro hasta Xochimilco le tomaba casi 1 hora, pero Sofía había aprendido a aprovecharlo para leer. Esa noche llevaba 100 años de soledad que había tomado prestado de la librería. Mientras el vagón se balanceaba suavemente y el ruido de los rieles la arrullaba, se perdió en las páginas de García Márquez, imaginando los amores prohibidos y las pasiones desbordantes que describía el autor. Al llegar a su casa, una construcción modesta de 2 pisos con paredes de ladrillo y un pequeño jardín al frente, encontró a su abuela María sentada en su silla de ruedas, tejiendo como siempre. A sus 78 años, la diabetes había deteriorado sus piernas, pero su mente permanecía lúcida y su espíritu inquebrantable. «¿Cómo estuvo tu día, mi niña?», preguntó la anciana con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «Tranquilo, abuela. Vendimos varios libros y don Roberto dice que pronto podré encargarme de toda la sección de literatura mexicana», respondió Sofía mientras colgaba su suéter y se dirigía a la cocina para preparar la cena. «Ay, mija, me da mucho gusto verte tan dedicada, pero también me preocupa que no salgas, que no conozcas muchachos. Cuando yo tenía tu edad, ya había bailado con la mitad de los jóvenes de Xochimilco», dijo María con un suspiro nostálgico. Sofía sonrió mientras calentaba los frijoles y preparaba las tortillas. Su abuela siempre tenía la misma conversación, pero lo hacía con tanto amor que nunca se molestaba. La lluvia seguía cayendo con fuerza, creando un ritmo constante sobre el tejado de lámina. En momentos como ese, mientras cocinaba y escuchaba las historias de su abuela, Sofía se sentía completa. Tenía una vida sencilla, pero llena de propósito. Sin embargo, esa noche, mientras cenaban quesadillas con salsa verde y veían las noticias en la televisión, algo la inquietaba. Tal vez fueron las palabras de don Roberto, o quizás el libro que estaba leyendo, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía se preguntó cómo sería ser besada por alguien que la amara verdaderamente. «Abuela, ¿cómo supiste que amabas al abuelo?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma. María dejó de masticar y la miró con una expresión tierna. «Ay, niña, eso es una historia muy larga. Pero te diré algo. El amor verdadero llega cuando menos lo esperas, y cuando llega, cambia todo. Todo, mi niña». Esa noche, Sofía se quedó despierta más tiempo del usual, escuchando el sonido de la lluvia
y preguntándose si algún día ella también tendría una historia de amor que contar. La mañana del viernes amaneció despejada, con ese cielo azul intenso que solo se ve en la Ciudad de México después de una noche de lluvia. Sofía llegó temprano a El Rincón Literario, como era su costumbre, y encontró a don Roberto ya acomodando los libros que habían llegado el día anterior. «Buenos días, niña. Hoy tenemos trabajo», dijo el anciano señalando varias cajas. «Llegaron los libros de la editorial Alfaguara y hay que organizarlos antes de que abramos». Sofía se puso manos a la obra, disfrutando del ritual matutino de ordenar los libros por autor y género. Había algo terapéutico en tocar las páginas nuevas, en oler ese aroma característico de los libros recién impresos. Mientras trabajaba, no pudo evitar pensar en la conversación que había tenido con su abuela la noche anterior. A las 10 en punto, don Roberto abrió la puerta y colocó el letrero de abierto en la entrada. Los primeros clientes no tardaron en llegar. Estudiantes universitarios buscando libros de texto, señoras mayores interesadas en novelas históricas y turistas que querían llevarse algún libro de autores mexicanos. Eran casi las 2 de la tarde cuando Sofía estaba reorganizando la sección de literatura clásica, subida en una escalera pequeña para alcanzar los estantes más altos, cuando escuchó la campanilla de la puerta y una voz masculina profunda que preguntaba: «Disculpe, ¿tienen los de abajo de Mariano Azuela? Busco una edición específica de 1958. Sofía no volteó inmediatamente, concentrada en colocar un ejemplar de Pedro Páramo en su lugar correcto. «Un momento, por favor», dijo sin mirar hacia abajo. «No hay prisa», respondió la voz, con un acento que denotaba educación y posición social. Cuando Sofía finalmente bajó de la escalera y se volteó para atender al cliente, se quedó sin palabras. Frente a ella estaba un hombre de aproximadamente 28 años, alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris oscuro impecablemente cortado. Sus ojos eran de un color verde intenso, casi esmeralda, y tenía el cabello negro peinado hacia atrás con gel. Llevaba un reloj que brillaba en su muñeca izquierda y zapatos de piel italiana que seguramente costaban más de lo que ella ganaba en un mes. Sí, tenemos algunos ejemplares de Azuela», logró decir, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. «Pero no estoy segura de si tenemos esa edición específica». El hombre sonrió y Sofía notó cómo sus ojos se iluminaban. «Soy Alejandro Mendoza», se presentó extendiendo la mano. «Es un placer conocerla». «Sofía Herrera», respondió ella, sintiendo la calidez de su mano al estrecharla. Era la primera vez que un simple apretón de manos le provocaba una sensación tan extraña, como si una corriente eléctrica recorriera su brazo. «Permíteme ayudarte a buscar», dijo Alejandro, siguiéndola hacia la sección de literatura mexicana. «Esa edición tiene un valor sentimental para mí. Perteneció a mi abuelo». Mientras revisaban los libros juntos, Sofía no pudo evitar percibir el aroma de su colonia, una fragancia masculina y sofisticada que nunca había olido antes. Alejandro parecía genuinamente interesado en los libros, haciendo comentarios inteligentes sobre diferentes autores y preguntándole su opinión sobre varias obras. «¿Has leído La muerte de Artemio Cruz?», preguntó él, tomando un ejemplar de Fuentes. «Sí, es una de mis novelas favoritas», respondió Sofía, sorprendida por su propia confianza al hablar con él. «La forma en que Fuentes maneja el tiempo y la perspectiva es brillante». «Exactamente lo que pensaba», dijo Alejandro, mirándola con admiración. «No es común encontrar a alguien que aprecie realmente la complejidad de Carlos Fuentes». Después de revisar varios estantes, encontraron el libro que buscaba, pero no era la edición específica que necesitaba. Alejandro no pareció decepcionado. De hecho, parecía casi aliviado de tener una excusa para prolongar la conversación. «¿Sabes qué? Compraré este ejemplar de todas formas», dijo, tomando también un volumen de poesía de Octavio Paz. «Y si no es mucha molestia, ¿podrías avisar si llega la edición de 1958? Podría dejar mi tarjeta». Sofía asintió, tomando la elegante tarjeta de presentación que él le extendía. «Alejandro Mendoza, director general, Grupo Inmobiliario Mendoza», leyó mentalmente impresionada por el cargo que ostentaba. Mientras procesaba la compra, Alejandro continuó conversando con ella sobre literatura,
preguntándole por sus autores favoritos y recomendaciones. Sofía se sintió extrañamente cómoda hablando con él, como si se conocieran de toda la vida. ¿Trabajas aquí hace mucho tiempo?, preguntó él mientras ella envolvía los libros. 5 años, respondió Sofía. Estudio literatura por las noches en la UNAM. Eso es admirable, dijo Alejandro con sinceridad. Trabajar y estudiar al mismo tiempo requiere mucha determinación. Cuando llegó el momento de pagar, Alejandro sacó una billetera de piel y dejó un billete de 500 pesos por libros que costaban menos de 200. Quédese con el cambio, dijo con una sonrisa, para apoyar a esta hermosa librería. Sofía se sintió incómoda con la propina excesiva, pero don Roberto, que había observado toda la interacción desde el mostrador, le hizo una seña para que la aceptara. Gracias por su generosidad, señor Mendoza, dijo finalmente. Por favor, llámame Alejandro, respondió él dirigiéndose hacia la puerta. Espero verte pronto, Sofía. Cuando salió, Sofía se quedó inmóvil por varios segundos, con la tarjeta de presentación todavía en su mano. Don Roberto se acercó con una sonrisa pícara. «Ay, niña, ese hombre no vino aquí por los libros», dijo guiñándole el ojo. «Vino por ti». El fin de semana pasó lentamente para Sofía, quien no podía dejar de pensar en el encuentro con Alejandro. Mientras ayudaba a su abuela con los quehaceres domésticos y preparaba sus tareas universitarias, su mente regresaba constantemente a esos ojos verdes y a la forma en que él había sonreído cuando hablaron de literatura. «Estás muy distraída, mija», le comentó su abuela María mientras desayunaban chilaquiles rojos el domingo por la mañana. «¿Pasó algo en la librería?». Sofía dudó por un momento. Nunca le había hablado a su abuela sobre ningún hombre porque simplemente nunca había tenido nada que contar. Pero algo sobre Alejandro la inquietaba de una manera que no podía explicar. «Conocí a un cliente interesante», dijo finalmente, tratando de sonar casual. «Un hombre que colecciona libros clásicos». Los ojos de María se iluminaron inmediatamente. «¿Un hombre? ¿Joven? ¿Guapo?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Abuela, no es nada de eso», protestó Sofía, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían. «Solo fue una conversación sobre literatura». «Ay, niña, yo no llegué a los 78 años para que me vengas con cuentos. Cuando una mujer se sonroja al hablar de un hombre, es porque ese hombre le movió algo por dentro», dijo María con la sabiduría de quien había vivido mucho. Sofía suspiró. Su abuela tenía razón, como siempre. Algo había cambiado desde el viernes, algo que no terminaba de entender. Por primera vez en su vida, se descubrió preguntándose cómo se vería con un vestido más elegante, o cómo sería caminar por las calles de la ciudad de la mano de alguien especial. Mientras tanto, en su penthouse de Polanco, Alejandro Mendoza no había tenido un fin de semana más productivo. Sentado en su oficina privada, rodeado de ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, intentaba concentrarse en los informes financieros de sus propiedades, pero sus pensamientos regresaban constantemente a la pequeña librería del centro histórico. «¿En qué piensas, hermano?», le preguntó su hermana menor, Isabella, quien había llegado a visitarlo. A los 25 años, Isabella era una mujer sofisticada que se movía en los círculos más exclusivos de la ciudad, siempre impecablemente vestida y con una agenda social llena de eventos de alta sociedad. «En trabajo», mintió Alejandro, cerrando el folder que tenía frente a él. «Mentiroso», dijo Isabella con una sonrisa, sentándose en el sillón de cuero frente a su escritorio. «Te conozco desde que naciste. Tienes esa cara que pones cuando algo te tiene intrigado». Alejandro suspiró. Su hermana siempre había sido demasiado perspicaz para su propio bien. «Conocí a una mujer», admitió finalmente. «¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Mariana Solís? ¿Fernanda Ramos? ¿O tal vez la nueva heredera de los Vázquez?», preguntó Isabella, nombrando a las mujeres solteras más codiciadas de su círculo social. «No la conoces», respondió Alejandro, levantándose y caminando hacia la ventana. «Trabaja en una librería». Isabella se quedó callada por un momento, procesando la información. «¿Una librería? ¿En serio, Alejandro?». «Sé lo que estás pensando», dijo él sin voltear, «pero es diferente. Es auténtica». «¿Auténtica?», repitió Isabella con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. «Hermano,
Todas las mujeres con las que sales son auténticas, auténticamente ricas, auténticamente educadas en las mejores escuelas, auténticamente de nuestro mismo nivel social. Alejandro se volteó para mirarla. Exactamente. Todas son iguales, Isabela. Todas quieren lo mismo. Todas hablan de lo mismo. Todas tienen las mismas metas. Esta mujer es diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Isabela, ahora genuinamente intrigada. Cuando habla de literatura, sus ojos se iluminan como si estuviera hablando de algo sagrado. Trabaja y estudia al mismo tiempo, cuida a su abuela, y cuando le dejé propina, se sintió incómoda porque no quería caridad, explicó Alejandro. No sabe quién soy, no sabe cuánto dinero tengo, y aún así conversó conmigo como si fuera la persona más interesante del mundo. Isabela frunció el ceño. ¿No sabe quién eres? ¿No reconoció tu apellido? Aparentemente no, respondió Alejandro con una sonrisa. Fue refrescante. Alejandro, papá te mataría si supiera que estás pensando en involucrarte con alguien que no es de nuestro círculo, advirtió Isabela. Ya sabes lo que espera de ti, especialmente después de lo que pasó con el negocio de Monterrey. Alejandro tensó la mandíbula. Su padre, don Eduardo Mendoza, había construido un imperio inmobiliario y tenía planes muy específicos para el futuro de sus hijos. Planes que incluían matrimonios estratégicos y alianzas comerciales. No estoy pensando en casarme con ella, dijo Alejandro. Solo me parece interesante. Famosas últimas palabras, murmuró Isabela. Solo ten cuidado, hermano. Las diferencias sociales pueden ser más complicadas de lo que crees. El lunes por la mañana, Sofía llegó a la librería con una extraña mezcla de esperanza y nerviosismo. Parte de ella esperaba que Alejandro apareciera de nuevo, mientras que otra parte se regañaba por pensar en él. Estaba reorganizando la sección de poesía cuando don Roberto se acercó con una sonrisa misteriosa. «Niña, llegó algo para ti», dijo, entregándole un sobre elegante con su nombre escrito en caligrafía perfecta. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta de papel fino y una invitación. «Estimada Sofía, espero que no consideres esto demasiado atrevido, pero hay una exposición de primeras ediciones de autores mexicanos en el Museo de la Ciudad de México este jueves por la noche. Pensé que podría interesarte. Si te parece bien, me encantaría que fueras mi acompañante. Alejandro». Al final, había un número de teléfono celular. Don Roberto, que había estado observando su reacción, sonrió ampliamente. «¿Qué te dije, niña? Ese hombre no vino aquí por los libros». Sofía pasó toda la semana debatiéndose entre aceptar o rechazar la invitación de Alejandro. Cada vez que tomaba el teléfono para llamarlo, su corazón se aceleraba y terminaba colgando antes de marcar. Su abuela María, quien se había enterado de la situación, no dejaba de alentarla. «Ay, mija, ¿qué es lo peor que puede pasar?», le decía mientras preparaban la cena del martes. «Si no te gusta, pues no vuelves a salir con él, pero si no vas, nunca sabrás si podría haber sido algo bonito». «Es que no entiendes, abuela», respondió Sofía mientras picaba cebolla. «Él es de otro mundo. Viste ropa que cuesta más de lo que ganamos en varios meses. Tiene un carro que seguramente vale más que esta casa, y yo soy una simple estudiante que trabaja en una librería». «¿Y qué?», preguntó María con firmeza. «El dinero no hace a la persona, mija. Si él te invitó es porque algo vio en ti que le gustó, y tú eres una mujer inteligente, trabajadora, hermosa y con un corazón noble. No te vendas barata». El miércoles por la noche, Sofía finalmente se armó de valor y marcó el número de Alejandro. Él contestó al segundo timbre. «¿Sofía?», preguntó con un tono que denotaba sorpresa y alegría. «Sí, soy yo», respondió ella, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. «Quería agradecerte por la invitación». «¿Y?», preguntó él con expectativa. «Me encantaría acompañarte», dijo Sofía, cerrando los ojos como si se estuviera lanzando de un acantilado. «Excelente», respondió Alejandro, y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. «¿Te parece si paso por ti a las 7? Podríamos cenar algo ligero antes de la exposición». «Perfecto», dijo Sofía, aunque inmediatamente se preguntó dónde la llevaría a cenar y si tendría la ropa adecuada para el lugar. Después de colgar, Sofía se dirigió corriendo a su armario, seguida por su abuela que rodaba en su silla de ruedas. «A ver, niña, ¿qué tienes para ponerte?», preguntó María mientras revisaban la ropa de Sofía.
El armario era modesto pero ordenado. Varias blusas de algodón, un par de pantalones de mezclilla, algunas faldas sencillas y 2 vestidos. Uno era de color azul marino que había comprado para la graduación de preparatoria, y el otro era negro, más formal, que usaba para eventos especiales en la universidad. El negro, decidió María, con los zapatos de tacón que te regalé el año pasado y mi collar de perlas. Abuela, tus perlas son muy elegantes para mí, protestó Sofía. Tonterías, replicó María. Esas perlas han estado esperando la ocasión perfecta, y creo que esta es. El jueves por la noche, Sofía se miró en el espejo de cuerpo completo que había en el cuarto de su abuela. El vestido negro le quedaba perfecto, realzando su figura delgada, y las perlas le daban un toque de elegancia que ella no sabía que podía tener. Se había maquillado sutilmente y había dejado su cabello suelto, con ondas naturales que enmarcaban su rostro. «Estás hermosa, mija», dijo María con lágrimas en los ojos. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». A las 7 en punto, sonó el timbre. Sofía respiró profundamente, tomó su pequeño bolso negro y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, se quedó sin aliento. Alejandro estaba parado frente a ella, vestido con un traje negro impecable, camisa blanca y corbata gris. Tenía una rosa roja en la mano y una expresión de admiración genuina en el rostro. «Estás preciosa», dijo él extendiendo la rosa. «Absolutamente preciosa». «Gracias», murmuró Sofía, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. «Tú también te ves muy elegante. ¿Me permites conocer a tu abuela?», preguntó Alejandro, sorprendiendo a Sofía con su cortesía. María ya se había acercado en su silla de ruedas con una sonrisa amplia y los ojos brillantes de curiosidad. «Señora», dijo Alejandro, acercándose y tomando la mano arrugada de María con delicadeza. «Es un honor conocerla. Sofía me ha hablado mucho de usted». «El honor es mío, joven», respondió María, claramente impresionada por los modales de Alejandro. «Cuide mucho a mi nieta». «Se lo prometo», dijo Alejandro con seriedad. Cuando salieron de la casa, Sofía se sorprendió al ver un BMW negro estacionado frente a su hogar. Alejandro le abrió la puerta del copiloto y esperó a que se acomodara antes de cerrarla suavemente. «Espero que no te importe, pero hice reservaciones en un restaurante cerca del museo», dijo mientras se acomodaba en el asiento del conductor. «Es un lugar tranquilo donde podremos conversar». Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, Sofía observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Dejaron atrás las calles modestas de Xochimilco y se adentraron en las avenidas más elegantes de la capital. Alejandro conducía con seguridad, ocasionalmente haciéndole comentarios sobre lugares que pasaban o preguntándole sobre sus clases en la universidad. «¿Cómo es estudiar literatura?», preguntó mientras esperaban en un semáforo. «Debe ser fascinante analizar las obras de los grandes maestros. Es como descubrir tesoros escondidos», respondió Sofía, sintiendo cómo su nerviosismo inicial se desvanecía. «Cada vez que leo una novela o un poema, encuentro algo nuevo, algo que no había visto antes». «Me imagino», dijo Alejandro mirándola con admiración. «Yo estudié administración de empresas, algo muy práctico pero no tan inspirador». El restaurante al que la llevó era pequeño, pero extremadamente elegante, con manteles blancos, velas en cada mesa y un pianista que tocaba suavemente jazz clásico. Sofía se sintió intimidada por la sofisticación del lugar, pero Alejandro pareció notarlo y se esforzó por hacer que se sintiera cómoda. «Este lugar tiene la mejor comida mexicana gourmet de la ciudad», le explicó mientras el mesero les entregaba las cartas. «Pero si prefieres algo más sencillo, podemos ir a otro lado». «No, está perfecto», dijo Sofía admirando la decoración y el ambiente íntimo del lugar. Durante la cena, conversaron sobre libros, películas, viajes y sueños. Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con Alejandro, de cómo él parecía genuinamente interesado en sus opiniones y experiencias. Él le contó sobre sus viajes por Europa, sus planes para expandir el negocio familiar y su pasión por coleccionar libros raros. «¿Siempre supiste que querías dedicarte a los bienes raíces?», preguntó Sofía mientras compartían un postre de chocolate. Alejandro dudó por un momento. «Honestamente, no. Cuando era niño quería ser arquitecto,
diseñar edificios hermosos que inspiraran a las personas, pero mi padre tenía otros planes. ¿Y nunca intentaste seguir tu sueño?, preguntó Sofía con curiosidad. Los sueños son lujos que no todos podemos permitirnos, respondió Alejandro con una sonrisa melancólica. A veces las responsabilidades familiares pesan más que los deseos personales. Sofía entendió perfectamente esa sensación. Ella también había tenido que sacrificar muchas cosas para cuidar a su abuela y mantener su hogar. Después de la cena, se dirigieron al Museo de la Ciudad de México. La exposición era verdaderamente impresionante. Primeras ediciones de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y otros grandes de la literatura mexicana. Sofía se movía de vitrina en vitrina con una expresión de asombro que deleitaba a Alejandro. «Es increíble poder ver estos libros tan de cerca», murmuró ella, observando una primera edición de El laberinto de la soledad. «Me alegra que te guste», dijo Alejandro parándose detrás de ella. «Cuando vi el anuncio de la exposición, inmediatamente pensé en ti». Sofía se volteó para mirarlo y por un momento el mundo pareció detenerse. Estaban muy cerca, tan cerca que podía sentir su respiración. Los ojos verdes de Alejandro la miraban con una intensidad que la hacía sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo. «Sofía», murmuró él, acercándose aún más. Y entonces, en medio de la exposición, rodeados de los tesoros literarios de México, Alejandro Mendoza besó a Sofía Herrera por primera vez. Fue un beso suave, tierno, lleno de una promesa que ninguno de los dos entendía completamente. Para Sofía, fue la primera vez que experimentaba algo así, una sensación que la recorrió desde la punta de los dedos hasta los pies, haciéndola sentir como si estuviera flotando. Cuando se separaron, ambos se quedaron mirándose sin saber qué decir. Finalmente, Alejandro sonrió. «Perdóname si fui demasiado atrevido», dijo. «No», respondió Sofía con una sonrisa tímida. «No te disculpes». Los días siguientes al beso transcurrieron como en un sueño para Sofía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento en el museo. La sensación de los labios de Alejandro sobre los suyos, la forma en que su corazón había latido tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Por primera vez en su vida, entendía por qué los poetas escribían sobre el amor con tanta pasión. «Estás en las nubes, mija», le comentó don Roberto el lunes por la mañana, mientras ella organizaba distraídamente los libros nuevos. «Desde que llegaste, no has parado de sonreír». Sofía se sonrojó, pero no pudo negar la acusación. Era cierto que se sentía diferente, como si hubiera descubierto una parte de sí misma que no sabía que existía. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su corazón se aceleraba esperando ver a Alejandro entrar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Buenos días, preciosa. Espero que hayas dormido bien. ¿Te gustaría almorzar conmigo hoy? Alejandro». Sofía miró el mensaje varias veces antes de responder. «Buenos días. Me encantaría almorzar contigo. Sofía». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Perfecto. Paso por ti a las 2 p.m. Tengo una sorpresa para ti». El resto de la mañana se le hizo eterno. Sofía se cambió 3 veces de blusa, se peinó de diferentes maneras y se aplicó un poco de brillo labial que había comprado en el mercado. Don Roberto la observaba con diversión, recordando probablemente sus propios días de juventud. A las 2 en punto, Alejandro apareció en la librería, vestido más casualmente que la vez anterior, pero igual de elegante, con pantalones de vestir negros y una camisa blanca de manga larga. Llevaba lentes de sol y una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Lista para tu sorpresa?», preguntó ofreciéndole su brazo. «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Sofía intrigada. «Si te lo dijera, ya no sería sorpresa», respondió él con una sonrisa traviesa. Esta vez, en lugar de dirigirse hacia un restaurante elegante, Alejandro condujo hacia Chapultepec. Sofía estaba confundida hasta que se detuvieron frente a una entrada del bosque que ella no conocía. «¿Vamos a caminar?», preguntó, mirando sus zapatos de tacón bajo. «Algo así», respondió Alejandro, bajando del carro y abriendo la cajuela. De ahí sacó una canasta de mimbre y una manta. «¿Un picnic?», preguntó Sofía, sorprendida y encantada. «Pensé que sería más íntimo que un restaurante», explicó Alejandro. «Además quería conocerte mejor, sin meseros interrumpiendo cada 5 minutos».
Caminaron por un sendero que Sofía no había recorrido antes, alejándose de las áreas más concurridas del bosque. Alejandro parecía conocer el lugar perfectamente, guiándola hacia una pequeña colina con árboles frondosos que ofrecían sombra natural. «¿Cómo conoces este lugar?», preguntó Sofía mientras él extendía la manta sobre el césped. «Solía venir aquí cuando era niño con mi abuelo», respondió Alejandro con una sonrisa nostálgica. Él decía que era el lugar más tranquilo de toda la ciudad. Abrieron la canasta y Sofía se sorprendió de encontrar una comida completamente casera. Sándwiches de jamón y queso, fruta fresca, agua de Jamaica y hasta pequeños pasteles individuales. «¿Tú preparaste esto?», preguntó, mordiendo un sándwich que estaba delicioso. «Tengo que confesar que tuve ayuda», admitió Alejandro riendo. «Mi ama de llaves, Esperanza, me ayudó, pero yo elegí todo pensando en ti». «¿En mí? ¿Cómo sabías que me gustaría?» «Intuición», respondió él, acostándose sobre la manta y mirando hacia el cielo. «Además, pensé que preferirías algo auténtico que algo pretencioso». Sofía se recostó a su lado, sintiendo cómo la brisa movía suavemente las hojas de los árboles sobre ellos. Era un momento perfecto, íntimo y natural, muy diferente a la elegancia del restaurante de la noche anterior. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía después de un rato en silencio. «Lo que quieras», respondió Alejandro, volteando hacia ella. «¿Por qué me elegiste a mí? Debe haber muchas mujeres en tu vida, mujeres más apropiadas para alguien como tú». Alejandro se incorporó y la miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando te vi en la librería?». Sofía negó con la cabeza. «Pensé que tenías los ojos más honestos que había visto en mi vida», dijo él. «Y cuando hablaste de los libros, cuando se te iluminó la cara al hablar de literatura, me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba de algo que realmente le importaba, no porque quisiera impresionarme o conseguir algo de mí». «¿Eso es tan raro?», preguntó Sofía, genuinamente curiosa. «En mi mundo sí», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «La mayoría de las personas que conozco siempre quieren algo, una inversión, una sociedad, una conexión. Tú solo querías ayudarme a encontrar un libro». Sofía sintió una punzada de tristeza por él. No había considerado lo solitario que debía ser vivir siempre dudando de las intenciones de las personas. «¿Y tú?», preguntó Alejandro. «¿Qué sentiste cuando me viste?». Sofía se sonrojó, pero decidió ser honesta. «Sentí como si hubiera entrado un personaje de una de las novelas que leo. Eras demasiado guapo, demasiado elegante, demasiado perfecto para ser real». «¿Perfecto?», rió Alejandro. «Creo que me conoces muy poco todavía». «Entonces cuéntame», dijo Sofía volteando hacia él. «Cuéntame tus imperfecciones». Alejandro la miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. «Soy terco, a veces arrogante. Tengo un carácter explosivo que he aprendido a controlar, pero que sigue ahí. Tengo miedo de decepcionar a mi familia, pero también tengo miedo de vivir toda mi vida haciendo lo que ellos esperan de mí, en lugar de lo que yo quiero». «¿Y qué es lo que tú quieres?», preguntó Sofía suavemente. «Honestamente no lo sé», admitió Alejandro, «pero desde que te conocí, por primera vez en mucho tiempo, quiero descubrirlo». Se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. Sofía sintió ese familiar cosquilleo en el estómago que había experimentado durante su primer beso. Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no se movió. Esta vez, el beso fue diferente, más profundo, más necesitado. Sofía sintió como si todo su mundo se redujera a ese momento, a esa conexión. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Sofía», murmuró Alejandro, acariciando su mejilla. «¿Qué me estás haciendo?». «No lo sé», respondió ella honestamente, «pero a mí me está pasando lo mismo». La relación entre Sofía y Alejandro se intensificó rápidamente durante las siguientes semanas. Él la visitaba en la librería casi todos los días, a veces comprando libros que no necesitaba solo para tener una excusa para verla. Salían a cenar, al cine, a caminar por el centro histórico, y cada encuentro los acercaba más. Sofía se sentía como si estuviera viviendo en un cuento de hadas. Alejandro era atento, romántico, y parecía genuinamente interesado en conocer todos los aspectos de su vida. Le preguntaba sobre sus clases, sus sueños, sus planes para el futuro.
Le llevaba flores, libros que sabía que le gustarían y pequeños detalles que la hacían sentir especial. Sin embargo, no todo era perfecto. Sofía comenzó a notar las diferencias entre sus mundos de maneras que antes no había considerado. Cuando Alejandro sugería restaurantes, ella tenía que rechazar algunos por el precio. Cuando él hablaba casualmente sobre viajes a Europa o compras en tiendas exclusivas, ella se sentía como si estuviera escuchando historias de otro planeta. ¿Estás segura de que no quieres que pase por ti?, preguntó Alejandro por teléfono una tarde de viernes. «Podríamos ir a cenar a ese lugar italiano que te gustó». «No, mejor nos vemos allá», respondió Sofía como había hecho las últimas veces. No quería que él viera demasiado el contraste entre su casa modesta y la vida a la que él estaba acostumbrado. Pero Alejandro no era tonto. Había notado que Sofía siempre insistía en encontrarse en lugares públicos, que nunca lo había invitado a pasar a su casa más allá de esa primera vez, que a veces se ponía tensa cuando él pagaba la cuenta sin consultarla. Esa noche, después de la cena, mientras caminaban por el zócalo tomados de la mano, Alejandro decidió abordar el tema. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, deteniéndose frente a la catedral metropolitana, iluminada dramáticamente contra el cielo nocturno. «Claro», respondió ella, aunque algo en su tono la puso nerviosa. «¿Hay algo que te molesta de mí? ¿Algo que no te gusta?», preguntó él, mirándola directamente a los ojos. «¿Por qué preguntas eso?», respondió Sofía, confundida. «Porque siento que hay una parte de ti que siempre mantiene cierta distancia, como si tuvieras miedo de algo», explicó Alejandro. «Y no sé si es de mí, de la situación o de ti misma». Sofía suspiró. Había estado temiendo esta conversación, pero sabía que eventualmente tendría que llegar. «No es miedo de ti», dijo finalmente. «Es miedo de esto, de nosotros, de lo diferentes que somos». «¿A qué te refieres?», preguntó Alejandro, aunque tenía una idea de por dónde iba la conversación. «Alejandro, tú vives en un mundo al que yo no pertenezco», explicó Sofía, liberando su mano de la de él. «Tú cenas en restaurantes donde yo ganaría en un mes lo que cuesta una comida. Tú viajas por placer, yo trabajo para sobrevivir. Tú tienes un futuro asegurado, yo no sé si podré terminar mi carrera». «¿Y eso qué importa?», preguntó Alejandro frustrado. «Yo no te veo como alguien de clase social diferente. Te veo como Sofía, la mujer de la que me estoy enamorando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Era la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba el amor, y el impacto fue inmediato. «¿Enamorando?», repitió Sofía con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. «Sí», dijo Alejandro, acercándose a ella. «Me estoy enamorando de ti, Sofía, de tu inteligencia, de tu bondad, de la forma en que cuidas a tu abuela, de cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de literatura. Me estoy enamorando de quién eres, no de lo que tienes o no tienes». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Alejandro, yo también estoy enamorándome de ti. Pero eso no cambia el hecho de que somos muy diferentes. Las diferencias se pueden superar», insistió él tomando sus manos. «Si nos amamos, podemos hacer que funcione». «¿En serio lo crees?», preguntó Sofía, queriendo creer pero sintiendo el peso de la realidad. «Sí», respondió Alejandro con determinación, «pero necesito que confíes en mí. Necesito que dejes de poner estas barreras entre nosotros». Sofía lo miró por un largo momento. En sus ojos verdes vio sinceridad, determinación y algo que la asustó por su intensidad. Amor verdadero. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesito que entiendas que esto es nuevo para mí. Todo esto es nuevo para mí». «Lo entiendo», dijo Alejandro, acercándose y besándola suavemente. «Iremos paso a paso». Mientras tanto, en las oficinas de Grupo Inmobiliario Mendoza, don Eduardo Mendoza revisaba algunos reportes financieros cuando su secretaria tocó la puerta. «Señor Mendoza, tiene una llamada de la señora Vázquez», anunció. Don Eduardo tomó la llamada, esperando hablar sobre algún proyecto inmobiliario. Sin embargo, lo que escuchó lo dejó helado. «Eduardo, querido, espero que no te moleste que te llame», dijo la voz femenina al otro lado de la línea. «Pero pensé que debías saber que tu hijo Alejandro ha estado saliendo con una muchacha peculiar». «¿Peculiar cómo?», preguntó don Eduardo, inmediatamente alerta. «Bueno,
Según me contó mi chofer, quien los vio en el centro, ella trabaja en una librería, y por su forma de vestir y comportarse, claramente no es de nuestro círculo social, explicó la mujer con un tono que mezclaba preocupación y chismorreo. Don Eduardo sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. Había invertido años en preparar a Alejandro para que fuera su sucesor, y eso incluía expectativas muy claras sobre el tipo de mujer con la que debería casarse. ¿Estás segura de esta información?, preguntó con voz controlada. Completamente. Mi chofer los vio muy románticos, tomados de la mano, besándose en público, respondió la mujer. Pensé que como su padre tenías derecho a saberlo. Después de colgar, don Eduardo se quedó inmóvil en su escritorio por varios minutos. Luego tomó su teléfono y marcó un número. Raúl, necesito que investigues a alguien, dijo cuando contestaron. Una muchacha llamada Sofía que trabaja en una librería del centro histórico. Quiero saber todo sobre ella. Familia, antecedentes, situación económica, todo. ¿Alguna razón específica, jefe?, preguntó la voz al otro lado. Digamos que está saliendo con alguien de la familia, respondió don Eduardo, y necesito saber si representa algún problema. Mientras tanto, Sofía y Alejandro caminaban de regreso al carro, tomados de la mano y completamente ajenos a la tormenta que se estaba formando en sus vidas. Por primera vez desde que se conocieron, ambos se sentían completamente honestos el uno con el otro. ¿Qué quieres hacer mañana?, preguntó Alejandro mientras abría la puerta del carro para ella. Quiero que conozcas mejor a mi abuela, respondió Sofía. Si vamos a intentar que esto funcione, ella es la persona más importante en mi vida. Me encantaría, dijo Alejandro sonriendo. ¿Crees que le guste la idea de que prepare el almuerzo para los tres? ¿Tú vas a cocinar?, preguntó Sofía sorprendida. Tengo algunos trucos bajo la manga, respondió él con una sonrisa misteriosa. Mañana te sorprenderé otra vez. Ninguno de los dos sabía que las sorpresas que les esperaban serían muy diferentes a las que habían planeado. El sábado por la mañana, Sofía despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Alejandro vendría a su casa por primera vez para almorzar con ella y su abuela, y quería que todo saliera perfecto. Se levantó temprano para limpiar la casa, aunque ya estaba impecable, y ayudó a su abuela María a prepararse. «Estás más nerviosa que una novia el día de su boda», comentó María mientras Sofía la ayudaba a ponerse su vestido azul favorito. «Relájate, mija. Si ese muchacho te quiere de verdad, no le va a importar si vivimos en un palacio o en una casa humilde». «Lo sé, abuela, pero quiero que vea lo buena que eres, lo especial que eres», respondió Sofía, peinando cuidadosamente el cabello plateado de María. «Ay, niña, cualquiera que tenga ojos puede ver que tú saliste buena porque tuviste una buena educación. Y eso se refleja en la familia», dijo María con sabiduría. A las 12 en punto sonó el timbre. Sofía respiró profundamente antes de abrir la puerta. Alejandro estaba parado ahí con una sonrisa radiante, vestido casualmente con jeans oscuros y una camisa blanca, cargando varias bolsas de supermercado y un ramo de flores blancas. «Buenos días, preciosa», dijo, besándola suavemente en la mejilla. «Espero que no te moleste, pero traje algunos ingredientes». «¿Qué trajiste?», preguntó Sofía, mirando las bolsas con curiosidad. «Los ingredientes para hacer el mole poblano de mi abuela», respondió Alejandro con orgullo. «Es una receta familiar que aprendí cuando era niño». Sofía se quedó sorprendida. No había esperado que Alejandro supiera cocinar, mucho menos un platillo tan tradicional y complejo como el mole poblano. «Alejandro, el mole lleva horas de preparación», dijo ella preocupada. «Lo sé», respondió él con una sonrisa traviesa. «Por eso me levanté a las 6 de la mañana para preparar la salsa. Solo necesito calentar todo y preparar el pollo». Entraron a la casa, y Alejandro saludó a María con la misma cortesía que había mostrado la primera vez. «Señora María, qué gusto verla de nuevo», dijo, ofreciéndole las flores. «Espero que le gusten las gardenias». «Mis flores favoritas», exclamó María claramente encantada. «¿Cómo sabías?» «Sofía me contó», respondió Alejandro, guiñándole un ojo a su novia. Durante la siguiente hora, Sofía observó fascinada cómo Alejandro se movía con confianza y habilidad en su pequeña cocina. Calentó la salsa de mole que había traído en un contenedor hermético, preparó el pollo con especias y hasta hizo arroz rojo desde cero.
¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó Sofía mientras él removía la salsa con movimientos expertos. Mi abuela paterna, doña Carmen, explicó Alejandro con nostalgia. Cuando era niño pasaba las vacaciones en su casa en Puebla. Ella insistía en que todos sus nietos aprendieran a cocinar. Decía que un hombre que no sabía alimentarse a sí mismo no era un hombre completo. Sabia mujer, comentó María desde su silla, claramente impresionada por los aromas que salían de la cocina. Mientras cocinaba, Alejandro les contó historias de su infancia, de cómo su abuela lo ponía a moler chiles en el metate y lo regañaba si no ponía suficiente amor en la comida. Sofía descubrió una faceta completamente nueva de él, más relajado, más auténtico, más conectado con sus raíces mexicanas. En mi casa actual tengo chef, admitió Alejandro mientras servía los platos, pero nada se compara con cocinar con las propias manos. Hay algo terapéutico en ello. Cuando se sentaron a la mesa, María probó el primer bocado y sus ojos se iluminaron. «Dios mío», exclamó, «este mole está exactamente como lo hacía mi madre. ¿Cuál es tu secreto?» «Chocolate de Oaxaca, chiles mulatos tostados al punto perfecto y una pizca de amor», respondió Alejandro con una sonrisa. «Y paciencia», agregó Sofía, quien había estado observando todo el proceso. Durante el almuerzo, la conversación fluyó naturalmente. Alejandro preguntó a María sobre su juventud, sus recuerdos de Xochimilco, cuando era un pueblo rodeado de chinampas, sus historias de amor con el abuelo de Sofía. María, por su parte, interrogó sutilmente a Alejandro sobre sus intenciones con su nieta, pero de una manera tan cariñosa que él no se sintió intimidado. «¿Y qué planes tienes con mi Sofía?», preguntó María directamente cuando terminaron de comer. Alejandro miró a Sofía, luego a María y respondió con total sinceridad: «Señora María, estoy enamorado de su nieta. Sé que venimos de mundos diferentes, pero quiero que sepan que mis sentimientos son genuinos. Mi intención es conocerla mejor, apoyar sus sueños y, si ella me lo permite, construir algo hermoso juntos». María estudió su rostro por un momento, luego asintió con aprobación. «Se ve que eres un buen muchacho, Alejandro. Solo te pido que cuides el corazón de mi nieta. Es lo más preciado que tengo». «Se lo prometo», respondió Alejandro con solemnidad. Después del almuerzo, Sofía mostró a Alejandro el pequeño jardín trasero donde cultivaba hierbas aromáticas y algunas verduras. Era un espacio modesto pero cuidado con amor, con macetas de barro ordenadas y una pequeña mesa donde a veces estudiaba cuando hacía buen tiempo. «Es hermoso», dijo Alejandro, observando las plantas. «Se nota el cariño que le pones». «Mi abuelo me enseñó», explicó Sofía. «Decía que trabajar la tierra te conecta contigo mismo». «Tu abuelo tenía razón», respondió Alejandro, tocando suavemente las hojas de una planta de albahaca. «En mi oficina tengo una vista espectacular de la ciudad, pero nada tan real como esto». Se sentaron en la pequeña mesa del jardín y Sofía finalmente se animó a hacer la pregunta que había estado evitando. «Alejandro, ¿tu familia sabe que estás saliendo conmigo?» Él vaciló por un momento. «Le mencioné a mi hermana que había conocido a alguien especial». «¿Y qué dijo?» «Que tengo que seguir mi corazón», respondió Alejandro. Pero Sofía notó que no parecía completamente convencido de sus propias palabras. «¿Y tu papá?», insistió ella. «Mi padre es complicado», admitió Alejandro. «Tiene expectativas muy específicas sobre mi futuro, incluyendo con quién debería estar». «¿Expectativas que yo no cumplo?», preguntó Sofía, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. «Sofía, no», dijo Alejandro rápidamente, tomando sus manos. «Tú cumples todas mis expectativas. Tú me haces feliz, me haces querer ser mejor persona. Lo que piense mi padre es su problema, no el nuestro». «¿Pero va a ser un problema?», preguntó Sofía con voz pequeña. Alejandro la miró a los ojos y por un momento ella vio un destello de preocupación que él trató de ocultar rápidamente. «No voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros», dijo con determinación. «Te lo prometo». Pero mientras decía estas palabras, ninguno de los dos sabía que en ese preciso momento, el investigador privado que había contratado don Eduardo estaba terminando de compilar un informe detallado sobre la vida de Sofía Herrera, su situación económica, sus antecedentes familiares, sus rutinas diarias y hasta fotografías de ella entrando y saliendo de la librería. El lunes por la mañana,
Alejandro llegó a su oficina sintiéndose más feliz de lo que había estado en meses. El fin de semana con Sofía y su abuela había sido perfecto, y cada día se convencía más de que había encontrado a la mujer de su vida. Estaba revisando los contratos de un nuevo proyecto cuando su secretaria tocó la puerta. «Señor Mendoza, su padre quiere verlo en su oficina. Dice que es urgente». Alejandro frunció el ceño. Don Eduardo raramente lo llamaba sin previo aviso, y menos aún con carácter de urgencia. Se dirigió al piso ejecutivo del edificio, donde estaba la oficina de su padre. Don Eduardo Mendoza era un hombre imponente de 58 años, con cabello completamente gris peinado hacia atrás y ojos grises que parecían capaces de ver a través de cualquier persona. Había construido su imperio inmobiliario desde cero y esperaba que sus hijos mantuvieran y expandieran su legado. «Siéntate, Alejandro», dijo sin levantar la vista de unos documentos que tenía sobre el escritorio. «Buenos días, papá. ¿Cómo estás?», saludó Alejandro, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. «He estado mejor», respondió don Eduardo, finalmente levantando la mirada, «especialmente desde que me enteré de que mi hijo y heredero está haciendo el ridículo paseándose por el centro de la ciudad con una muchacha de clase baja». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿De qué estás hablando?». Don Eduardo abrió el folder que tenía frente a él y sacó varias fotografías. Eran imágenes de Alejandro y Sofía caminando tomados de la mano, besándose en el Zócalo, entrando y saliendo de restaurantes. Sofía Herrera, 23 años, estudiante de literatura, trabaja en una librería del centro histórico, leyó don Eduardo como si estuviera recitando un reporte. Vive en una casa modesta en Xochimilco con su abuela inválida. Ingresos familiares mensuales, aproximadamente 8,000 pesos. Antecedentes familiares, clase trabajadora, sin conexiones políticas o empresariales de relevancia. «¿Me mandaste investigar?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. «Por supuesto que la mandé investigar», respondió don Eduardo con frialdad. «Cuando mi hijo empieza a actuar de manera errática, es mi responsabilidad averiguar por qué». «No estoy actuando de manera errática», protestó Alejandro, levantándose de la silla. «Estoy enamorado». «Enamorado», rió don Eduardo sin humor. «Alejandro, eres el heredero de un imperio de 1,000 millones de pesos. No puedes darte el lujo de enamorarte de la primera muchacha bonita que se cruza en tu camino». «No es la primera muchacha bonita», replicó Alejandro. «Es la mujer más auténtica, inteligente y bondadosa que he conocido en mi vida. Es una cazafortunas», dijo don Eduardo brutalmente. «¿En serio crees que una muchacha como ella está contigo por tu encantadora personalidad? Te vio venir desde kilómetros, Alejandro». «Estás completamente equivocado», respondió Alejandro, sintiendo cómo sus manos temblaban de rabia. «Sofía ni siquiera sabía quién era yo cuando nos conocimos, y aún ahora trata de pagar su propia comida cuando salimos». «Actuación», desestimó don Eduardo. «Estas mujeres saben exactamente cómo actuar para parecer desinteresadas». «No la conoces», insistió Alejandro. «Si la conocieras, sabrías que es incapaz de esa clase de manipulación». Don Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina, desde donde se veía gran parte de la Ciudad de México. «Alejandro, tienes 28 años, ya es hora de que te cases y empieces a darme nietos, pero necesitas casarte con alguien apropiado. Fernanda Ramos, por ejemplo. Su familia tiene conexiones políticas importantes, ella tiene educación europea, y sus padres están muy interesados en una alianza entre nuestras familias». «No me voy a casar con Fernanda Ramos», dijo Alejandro categóricamente, «ni con ella ni con ninguna de las mujeres que tú has elegido para mí». «Entonces vas a terminar esa ridícula relación con la librera», ordenó don Eduardo volteando hacia él. «No», respondió Alejandro simplemente. «¿Perdón? Dije que no. No voy a terminar mi relación con Sofía». Don Eduardo caminó lentamente de regreso a su escritorio y Alejandro reconoció esa mirada. Era la misma que ponía cuando estaba a punto de cerrar un trato difícil o cuando se preparaba para destruir a un competidor. «Muy bien», dijo don Eduardo con calma peligrosa. «Entonces supongo que no te importará si la empresa ya no puede costear tu salario, o tu departamento, o tu carro. ¿Me estás corriendo?», preguntó Alejandro, incrédulo. «Te estoy dando una opción», respondió su padre.
tu posición en esta empresa y todo lo que viene con ella, o tu romance con esa muchacha. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, dijo don Eduardo. Esta empresa es mi legado y no voy a permitir que la pongas en riesgo por un capricho adolescente. Alejandro se quedó callado por un momento, procesando la enormidad de lo que su padre estaba proponiendo. Luego, una sonrisa fría apareció en su rostro. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá?, dijo. Que Sofía tenía razón sobre las diferencias entre nuestros mundos, pero no se refería al dinero, se refería a esto, a la crueldad, a la manipulación, a la incapacidad de amar a alguien sin calcular primero qué puedes ganar de esa persona. No me vengas con filosofías baratas, replicó don Eduardo. Dame tu respuesta. Alejandro caminó hacia la puerta. Luego se volteó una última vez. Mi respuesta es que no conoces a tu propio hijo si pensaste que esto sería una decisión difícil para mí, dijo. Prefiero vivir en la pobreza con Sofía que en un palacio sin ella. Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás, gritó don Eduardo. Lo sé, respondió Alejandro abriendo la puerta, y es la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Pero mientras bajaba en el elevador, sintiendo cómo toda su vida se desmoronaba a su alrededor, Alejandro no pudo evitar preguntarse cómo le iba a explicar todo esto a Sofía, cómo le iba a decir que por amarla había perdido todo lo que había conocido, y cómo iba a mantenerla si ya no tenía trabajo ni dinero, ni siquiera un lugar donde vivir. Por primera vez desde que la conoció, Alejandro entendió completamente lo que Sofía había querido decir sobre las diferencias entre sus mundos, y se preguntó si su amor sería suficiente para superar la tormenta que se avecinaba. Alejandro salió del edificio de su empresa sintiéndose como si estuviera viviendo una pesadilla. Durante 28 años, toda su identidad había estado ligada a ser el heredero de Grupo Inmobiliario Mendoza. Ahora, en cuestión de minutos, todo había cambiado. Caminó por las calles de Polanco sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su primer instinto fue ir directamente a la librería para contarle todo a Sofía, pero se detuvo. ¿Cómo le iba a explicar que por estar con ella había perdido todo? ¿Cómo iba a decirle que ya no era el exitoso empresario del que se había enamorado, sino simplemente un hombre sin trabajo y sin futuro claro? Decidió ir primero a su departamento para pensar. Sabía que su padre no tardaría en cortar su acceso a la propiedad, así que tenía pocas horas para empacar lo esencial. Mientras llenaba una maleta con ropa y objetos personales, su teléfono sonó. Era Isabela. ¿Es cierto lo que me acaba de contar papá?, preguntó su hermana sin preámbulos. Depende de lo que te haya contado, respondió Alejandro, guardando algunas fotografías familiares. Que renunciaste a todo por una mujer que conoces desde hace apenas unas semanas, dijo Isabela con voz preocupada. No renuncié, corrigió Alejandro. Me dieron un ultimátum y elegí. Alejandro, estás loco, gritó Isabela. Es tu vida entera, es nuestro negocio familiar. Es el negocio de papá, replicó Alejandro. Yo nunca tuve voz ni voto en las decisiones importantes. Era solo una extensión de su voluntad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Isabela más calmada. No lo sé, admitió Alejandro, pero voy a descubrirlo. ¿Ella sabe lo que hiciste por ella? Aún no, respondió Alejandro. Y no lo hice por ella, Isabela. Lo hice por mí. Por primera vez en mi vida, tomé una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que esperaban de mí. Después de colgar, Alejandro se dirigió a la librería. Necesitaba ver a Sofía, necesitaba su calidez y su honestidad para enfrentar la incertidumbre que lo esperaba. Llegó justo cuando ella estaba cerrando. «Alejandro», exclamó Sofía con alegría al verlo. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Quería verte», respondió él, abrazándola fuertemente. «¿Podemos caminar un rato?» Sofía notó inmediatamente que algo estaba diferente en él. Sus ojos verdes, normalmente brillantes y seguros, se veían opacos y preocupados. «¿Está todo bien?», preguntó mientras caminaban hacia el zócalo. Alejandro tomó aire profundamente. «Sofía, necesito contarte algo importante que pasó hoy». Se sentaron en una banca frente a la catedral y Alejandro le contó todo: la investigación de su padre, la confrontación, el ultimátum, su decisión.
Sofía lo escuchó en silencio, con expresiones que cambiaron de sorpresa a horror a incredulidad. ¿Dejaste tu trabajo?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. ¿Perdiste todo por mí? No fue por ti, explicó Alejandro rápidamente. Fue por nosotros, por el derecho a elegir mi propia vida. Alejandro, ¿te das cuenta de lo que hiciste?, dijo Sofía levantándose de la banca. Era tu futuro, tu seguridad, tu familia. Mi familia sigue siendo mi familia, respondió Alejandro. Mi padre está enojado, pero se le pasará. ¿Y si no se le pasa?, preguntó Sofía, comenzando a caminar de un lado a otro. ¿Y si nunca te perdona? ¿Y si nunca recuperas lo que perdiste? Entonces construiremos algo nuevo, dijo Alejandro, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Juntos. Sofía se detuvo y lo miró con lágrimas en los ojos. Alejandro, esto es exactamente lo que temía. Esto es exactamente por lo que sabía que no podía funcionar. ¿Qué quieres decir?, preguntó él sintiendo un frío en el estómago. Somos de mundos diferentes, dijo Sofía con voz quebrada, y cuando esos mundos chocan, alguien siempre sale lastimado. En este caso, fuiste tú. Pero estamos juntos, insistió Alejandro, levantándose y acercándose a ella. Eso es lo que importa. No, Alejandro, dijo Sofía retrocediendo. Lo que importa es que tu vida estaba perfectamente bien antes de conocerme. Tenías todo, familia, trabajo, futuro asegurado. Y yo llegué y lo arruiné todo. No arruinaste nada, protestó Alejandro. Me salvaste de una vida que no era realmente mía. ¿Me salvé?, preguntó Sofía con amargura. Alejandro, ahora no tienes trabajo, tu padre te odia, y estás aquí conmigo como si eso fuera suficiente para mantener una relación. Es suficiente, dijo Alejandro desesperadamente. El amor es suficiente. Sofía lo miró con una tristeza profunda que lo asustó más que la rabia de su padre. No, Alejandro, el amor no es suficiente cuando viene con tanta destrucción. No puedo ser la razón por la que perdiste todo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, aunque ya temía la respuesta. Estoy diciendo que esto tiene que terminar, dijo Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tiene que terminar antes de que hagamos más daño. Sofía, no, suplicó Alejandro, tratando de tomarla de las manos. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio, respondió ella, alejándose de él. Tu padre tenía razón, Alejandro. Somos de mundos diferentes y pretender lo contrario solo nos lastima a los dos. Mi padre no tenía razón en nada, gritó Alejandro desesperado. Te amo, Sofía. Te amo más de lo que he amado a cualquier persona en mi vida. Y yo te amo a ti, respondió Sofía sollozando. Por eso tengo que dejarte ir. Por eso tengo que darte la oportunidad de arreglar tu vida sin mí en el camino. No quiero arreglar mi vida sin ti, insistió Alejandro. Quiero construir una nueva vida contigo. No va a funcionar, dijo Sofía con finitud. No puede funcionar. Sofía, por favor, suplicó Alejandro, pero ella ya había comenzado a alejarse. Adiós, Alejandro, dijo sin voltear. Busca la manera de reconciliarte con tu familia. Recupera lo que perdiste. Encuentra a alguien de tu mundo que pueda hacerte feliz sin destruir tu vida. Alejandro se quedó parado en el zócalo, viendo cómo la mujer que amaba desaparecía entre la multitud. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente perdido, sin un plan, sin una dirección, sin esperanza. 3 meses después, la pequeña cafetería que Alejandro había abierto en la colonia Roma Norte no se parecía en nada a las oficinas ejecutivas donde había pasado los últimos años de su vida. Las paredes estaban decoradas con libros usados que los clientes podían intercambiar. Había plantas colgantes en cada rincón, y el aroma del café recién molido se mezclaba con el de los pasteles caseros que él mismo horneaba cada mañana. «Buenos días, jefe», lo saludó Carmen, la única empleada que había contratado, una mujer de 50 años que había trabajado durante décadas en restaurantes y que conocía el negocio mejor que él. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo estuvo la venta de ayer?», preguntó Alejandro mientras revisaba la caja registradora. «Mejor que la semana pasada», respondió ella con una sonrisa. «Creo que el boca a boca está funcionando». Alejandro sonrió. Los primeros 2 meses habían sido terribles. Después de que Sofía lo dejara, había pasado semanas en un hotel barato, deprimido y sin saber qué hacer con su vida.
Isabela había tratado de convencerlo de que regresara con su padre, pero Alejandro sabía que no podía volver atrás. Fue su abuela Carmen, la que le había enseñado a cocinar, quien le dio la idea. Durante una visita a Puebla para aclarar sus pensamientos, ella le había dicho: «Mijo, tienes manos para la cocina y corazón para servir a la gente. ¿Por qué no abres un lugar donde puedas hacer las dos cosas?». Con los pocos ahorros que tenía y un préstamo que había conseguido con muchas dificultades, Alejandro había rentado el pequeño local y lo había convertido en café literario. Era un espacio modesto pero acogedor, donde servía café de especialidad, postres caseros, y había creado un ambiente perfecto para leer, estudiar o trabajar. No era la vida que había imaginado, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía auténtico. Cada día era un desafío, cada peso ganado era resultado de su propio esfuerzo, y cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. «Alejandro, hay una señora que quiere hablar contigo», le gritó Carmen desde el mostrador. Él salió de la cocina y se sorprendió al ver a una mujer mayor en silla de ruedas, acompañada por una chica joven. Su corazón se detuvo por un momento. Era María, la abuela de Sofía. «¿Señora María?», preguntó acercándose rápidamente. «¿Cómo está? ¿Cómo me encontró?». «Ay, mijo», dijo María con una sonrisa triste. «Mi nieta Lucia aquí presente», señaló a la joven que la acompañaba. «Me ayudó a buscarte. No fue fácil». «¿Cómo está Sofía?», preguntó Alejandro inmediatamente, aunque temía la respuesta. «Mal», respondió María sin rodeos. «Muy mal. Lleva 3 meses llorando por ti, aunque trate de esconderlo». Alejandro sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. «¿Por qué no ha venido a buscarme?». «Por la misma razón por la que tú no has ido a buscarla», respondió María con sabiduría. «Orgullo, miedo y la estúpida idea de que el amor no es suficiente». «Ella tenía razón», dijo Alejandro sentándose frente a María. «Vengo de un mundo diferente. Mi presencia en su vida solo le trajo problemas». «¿Problemas?», rió María. «Mijo, en los 2 meses que estuvieron juntos, vi a mi nieta más feliz de lo que había estado en toda su vida. Brillaba, cantaba mientras cocinaba, soñaba despierta. Eso no son problemas, eso es amor. Pero perdí todo por estar con ella», explicó Alejandro. «¿Todo?», preguntó María, mirando alrededor del café. «¿Esto es nada?». «Esto no es nada comparado con lo que tenía antes», respondió Alejandro. «¿Pero eres feliz haciendo esto?», insistió María. Alejandro dudó por un momento. «Sí», admitió finalmente. «Sorprendentemente sí». «Entonces no perdiste nada, ganaste todo», dijo María. «Ganaste tu libertad, tu autenticidad y la oportunidad de construir algo que realmente sea tuyo». «¿Y Sofía?», preguntó Alejandro. «¿Ella qué ganaría estando conmigo? No puedo ofrecerle la vida que se merece». «¿La vida que se merece?», repitió María moviendo la cabeza. «Mi nieta no necesita dinero ni lujos. Necesita amor, respeto y alguien que la valore por lo que es. Y tú eres el único hombre que la ha visto así». «¿Cómo está ahora?», preguntó Alejandro con el corazón encogido. «Terminó la universidad con las mejores calificaciones de su clase», explicó María, «pero rechazó una beca para hacer una maestría porque dice que no le encuentra sentido a nada. Trabaja en la librería, como siempre, pero don Roberto dice que es como si fuera un fantasma». «¿Y por qué vino a buscarme?», preguntó Alejandro. «Porque soy una vieja terca que no soporta ver a sus nietos sufrir por tonterías», respondió María. «Y porque creo que ustedes dos están cometiendo el error más grande de sus vidas». María tomó la mano de Alejandro entre las suyas arrugadas. «Mijo, el amor verdadero no llega muchas veces en la vida. Cuando llega, hay que aferrarse a él con todas las fuerzas, sin importar los obstáculos. Mi Sofía te ama con toda el alma y tú la amas a ella. Todo lo demás se puede resolver». «¿Usted cree que ella me perdonaría?», preguntó Alejandro con voz esperanzada. «¿Perdonarte qué? ¿Amarla? ¿Luchar por ella? ¿Elegirla por encima de todo lo demás?», preguntó María con una sonrisa. «Mijo, esas no son cosas que se perdonan, son cosas que se agradecen». «¿Dónde está ahora?», preguntó Alejandro sintiendo cómo la esperanza comenzaba a renacer en su pecho. «Donde siempre ha estado», respondió María. «En la librería, esperando un milagro que es demasiado orgullosa para buscar por sí misma». Alejandro miró el reloj.
Eran las 5 de la tarde de un viernes. La librería cerraría en 2 horas. «Carmen», gritó hacia la cocina, «¿puedes cerrar tú hoy?» «Por supuesto, jefe», respondió Carmen. «Ve por ella». Alejandro besó la frente arrugada de María. «Gracias, señora. Gracias por no rendirse con nosotros». «Ve, mijo», dijo María con lágrimas en los ojos. «Ve y trae a mi nieta de vuelta a la vida». Mientras Alejandro corría hacia el centro histórico, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, pensó en todas las cosas que quería decirle a Sofía, que la había extrañado cada segundo de los últimos 3 meses, que había encontrado su verdadero camino, precisamente porque ella lo había obligado a cuestionar su vida anterior, que estaba dispuesto a luchar por su amor las veces que fuera necesario. Llegó a El Rincón Literario justo cuando don Roberto estaba bajando la cortina metálica. «¡Don Roberto!», gritó Alejandro. «¿Está Sofía?». El anciano lo miró con sorpresa, luego con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Está adentro, terminando el inventario», dijo, levantando de nuevo la cortina. «Pero muchacho, más te vale que no la vuelvas a hacer sufrir». «No lo haré», prometió Alejandro. «Nunca más». Entró a la librería con paso decidido. Sofía estaba en la sección de literatura mexicana, contando libros con una expresión concentrada. Estaba más delgada que antes, y había una tristeza en sus ojos que lo partió en 2. «Hola, Sofía», dijo suavemente. Ella se volteó, y el clipboard que tenía en las manos cayó al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Alejandro», murmuró, «¿qué haces aquí?» «Vine a buscarte», respondió él acercándose lentamente. «Vine a pedirte que me des otra oportunidad». «Alejandro, no ha cambiado nada», dijo Sofía, aunque su voz temblaba. «Sigues siendo tú, sigo siendo yo, y seguimos siendo de mundos diferentes». «Tienes razón», admitió Alejandro. «No ha cambiado nada, excepto que he aprendido que no me importa de qué mundo seas. Te amo, y eso es lo único que importa». «¿Y tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu futuro?», preguntó Sofía. «Mi familia tendrá que aceptar que soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones. Mi trabajo ahora es un café literario que abrí en la Roma Norte, donde sirvo el mejor café de la ciudad y los pasteles que me enseñó a hacer mi abuela. Y mi futuro», dijo tomando las manos de Sofía, «mi futuro quiero construirlo contigo». «¿Un café literario?», preguntó Sofía sorprendida. «Sí», respondió Alejandro con una sonrisa. «Resulta que soy mejor haciendo café y horneando pasteles que administrando bienes raíces. ¿Quién lo hubiera pensado?» «¿Y eres feliz?», preguntó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. «Soy feliz», confirmó Alejandro. «Pero no completo. No puedo ser completo sin ti». Sofía se quedó callada por un largo momento, luchando consigo misma. Finalmente, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Te extrañé tanto», admitió. «Te extrañé cada día, cada noche, cada momento». «Y yo a ti», respondió Alejandro acercándose más. «No ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti». «¿Cómo sé que va a funcionar esta vez?», preguntó Sofía. «¿Cómo sé que no vamos a lastimarnos otra vez?». «No lo sabes», admitió Alejandro. «Nadie lo sabe nunca. Pero sí sé que sin ti mi vida no tiene sentido. Sé que prefiero arriesgarme a ser lastimado contigo que estar seguro sin ti». «Alejandro», murmuró Sofía. «Te amo, Sofía Herrera», dijo él, tomando su rostro entre sus manos. «Te amo con todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser. ¿Me das otra oportunidad de demostrártelo?». En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntitas y lo besó. Fue un beso lleno de meses de dolor, de lágrimas, de soledad, pero también de esperanza, de amor inquebrantable y de la promesa de un futuro construido juntos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Sí», susurró Sofía. «Sí, te doy otra oportunidad. Te doy todas las oportunidades del mundo». «¿Eso significa que vas a ser mi socia en el café?», preguntó Alejandro con una sonrisa traviesa. «¿Tu socia?», preguntó Sofía sorprendida. «Necesito a alguien que entienda de libros para la sección literaria», explicó Alejandro. «Y resulta que conozco a la mejor librera de la Ciudad de México». «¿Estás ofreciéndome trabajo?», preguntó Sofía, riendo por primera vez en meses. «Te estoy ofreciendo una vida», respondió Alejandro.
Una vida construida juntos, desde cero, con amor como única materia prima. Acepto, dijo Sofía besándolo de nuevo. Epílogo. Un año después. Café Literario era ahora uno de los lugares más populares de la Roma Norte. Sofía había terminado su maestría en literatura mientras trabajaba junto a Alejandro en expandir el negocio. Habían agregado noches de lectura de poesía, talleres de escritura y presentaciones de libros de autores independientes. Don Eduardo Mendoza nunca se había reconciliado completamente con la decisión de su hijo, pero había comenzado a visitarlos ocasionalmente en el café, especialmente después de probar los pasteles de Alejandro y ver lo feliz que era su hijo. Isabela había sido la primera en darle la bienvenida a Sofía a la familia, y las dos se habían vuelto muy amigas. María, quien ahora vivía con ellos en el pequeño departamento que habían rentado cerca del café, se había convertido en la abuela no oficial de todos los clientes regulares. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, ajustándose la corbata. ¿Tú estás listo?, respondió Sofía, acomodando su sencillo vestido blanco. Se casarían esa tarde en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la casa de la abuela Carmen en Puebla. No sería la boda elegante que hubiera tenido si Alejandro hubiera seguido el camino que su padre había planeado para él, pero sería perfecta porque sería auténtica. Más que listo, respondió Alejandro, tomando sus manos. Llevo toda la vida esperando este momento, aunque no lo sabía. Te amo, dijo Sofía mirándolo a los ojos verdes que habían cambiado su vida para siempre. Y yo te amo a ti, respondió él, para siempre. Mientras caminaban hacia el altar improvisado en el jardín, rodeados de sus seres queridos, Sofía pensó en el día que había conocido a Alejandro en la librería. Nunca hubiera imaginado que ese encuentro casual cambiaría su vida de manera tan profunda y hermosa. A veces, el amor verdadero no llega cuando lo esperamos o de la forma que imaginamos, pero cuando llega, cuando es real y auténtico, tiene el poder de transformar no solo nuestros corazones, sino nuestras vidas enteras. Y para Sofía y Alejandro, esa transformación había sido el regalo más hermoso que podrían haber recibido.